para que ustedes puedan ver pues en los lugares que se presentan, la diferenciación con otras patologías, examen físico y tratamiento. Bueno, la dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la piel que va a afectar principalmente las áreas ricas pues, de las glándulas sebáceas. Esos pueden ser cuero cabelludo, cara, región retroauricular, área preesternal y pliegues. Se va a caracterizar por la presencia de un eritema, que es ese enrojecimiento que vemos, la escamación grasosa y esa escamación es amarillenta y en algunos casos pues el prurito del paciente va a referir que le pica mucho. Es una dermatosis benigna, pero pues con tendencia a la recurrencia. Puede presentarse en lactantes como la contraláctea y también en adultos. Y en casos graves puede asociarse pues a enfermedades neurológicas o inmunodepresión. Bueno, la dermatitis seborreica es una enfermedad multifactorial. Aquí van a interactuar varios elementos que van a favorecer la aparición y la recurrencia de la enfermedad. Los factores más importantes son la proliferación de malassezia. Esas son levaduras hipofílicas que forman parte de la microbiota cutánea normal, pero en condiciones favorables, por ejemplo, cuando la persona presenta un aumento de sebo, cuando hay humedad, cuando hay alteraciones inmunológicas, van a proliferar en exceso. Y estas levaduras metabolizan los triglicéridos del sebo, liberando así los ácidos grasos libres que actúan como unos irritantes e inician la respuesta inflamatoria. Más adelante les explico bien la fisiopatología con un esquema que hice para que se pueda entender un poco mejor. Bueno, en esta patología se van a presentar alteraciones en la producción de sebo, se va a observar una mayor actividad de las glándulas sebáceas y cambios pues, en la composición lipídica de la piel y crea pues, un ambiente para que esa malassezia pueda proliferar. No siempre hay un aumento cuantitativo del sebo, la calidad y, por ejemplo, la composición de los lípidos cutáneos también juegan un papel en esto. Hay una respuesta inmunológica, se puede presentar también en pacientes inmunosuprimidos, como pacientes con VIH, en pacientes pues, con otro tipo de patologías. Entonces es importante también preguntar lo de los antecedentes. También está por factores genéticos. Los estudios han identificado alteraciones en genes relacionados con deficiencia medular, linfocitos TCD4, con de la barrera cutánea e inmunidad, y se ha observado mayor prevalencia en personas con antecedentes familiares de dermatitis seborreica. Hay unos factores predisponentes y hay unos factores moduladores. Por ejemplo, tenemos al factor genético, como ya les mencioné. Está el estrés, el clima frío, la exposición solar, el uso de productos también irritantes. Puede actuar y empezar como ser un desencadenante o un agravante ya de la dermatitis. Zonas ricas en glándulas sebáceas, como ya lo mencioné, el cuero cabelludo, la cara centrofacial, la retroauricular, el esternón y los pliegues, y pues mayor actividad sebácea y cambios en la composición del sebo. También pues, hay factores inmunológicos, factores neurológicos y hormonales. Por ejemplo, se ha observado que en pacientes con Parkinson tienen un 60% más de riesgo de desarrollar dermatitis seborreica, generando una hiperproducción sebácea, y también se ha asociado la dermatitis seborreica con niveles elevados de andrógenos. Entonces, por eso explica que los hombres suelen presentarlo un poco más. Como ya mencioné anteriormente, factores ambientales y estilo de vida. Es importante preguntar si esto se exacerba con los climas fríos, secos y calurosos. Con los climas calurosos, el paciente suele presentar un poco más de prurito. Sudoración excesiva también agrava un poco la condición. La dieta del paciente que come, por ejemplo, en las dietas ricas en grasas, se suele presentar más y suele pues, ser un agravante.
Y el alcohol también puede ser desencadenante para algunos pacientes. Aquí tenemos el cuadro de la fisiopatología. Es muy importante pues empezar por puntos. Entonces, lo primero es que haya un terreno predisponente. Esto va a ser como la escena inicial. Entonces, va a ser una zona rica en glándulas sebáceas. Va a haber una mayor actividad sebácea y cambios en la composición del sebo. Luego se va a presentar la colonización de malaxesia, que son levaduras lipofílicas. Y pues se encuentran un sustrato ideal en esos lípidos que mencioné. No es el patógeno clásico, pero el problema es cómo interactúa con la piel predispuesta. Luego ya seguiríamos al metabolismo lipídico y la liberación de irritantes. La malaxesia expresa lipasas y fosfolipasas que hidrolizan los triglicéridos y el sebo. Entonces se van a empezar a liberar ácidos grasos libres y metabolitos que van a irritar los queratinocitos, alteran la cohesión del estrato córneo, va a haber un daño en la barrera cutánea. Estos ácidos grasos de la inflamación rompen esa muralla que tiene la piel del estrato córneo, va a haber un aumento en la pérdida de un aumento en la pérdida transepidérmica de agua y se van a presentar también microfisuras, que esto lo que va a hacer es facilitar la entrada de más irritantes y antígenos. Y la piel va a responder acelerando la renovación y esto es lo que se presenta como la base de la descamación. También va a haber una activación de la inmunidad innata. Los queratinocitos y las células de Langerhans reconocen componentes de la malaxesia y de los lípidos y se empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo linfocitos 1, 6, TNF-alfa, quimiosinas y péptidos antimicrobianos, como los GLP-1. Luego se promueve la liberación de estas citocinas. Se va a activar el complemento y la inflamación perifolicular leve. Luego va a haber una neuroinflamación y un prurito. La inflamación y ciertos lípidos van a activar terminaciones nerviosas cutáneas, se empiezan a liberar neuropéptidos y mediadores de pruritógenos. El rascado perpetúa, pues va a hacer que el paciente presente más este daño en la barrera y entonces se vuelve como un círculo vicioso. Por ejemplo, lo que presento acá. También se puede presentar una alteración de la queratinización. La señal inflamatoria acelera el recambio y desorganiza la diferenciación. Y el resultado pues, visible de todo esto son las escamas amarillentas, grasas, sobre pues, las placas. Entonces, la malaxesia prefiere la presencia de sebo, el sistema inmune va a reaccionar con inflamación, los pacientes evitan lavarse confundiendo la caspa por cuero cabelludo seco y entonces empiezan a dejarse un poco más de grasa y todo el sebo se aumenta, se incrementa y es un círculo. Bueno, hay una clasificación, por ejemplo, podemos ver que hay una pityriasis capitis, aquí se va a ubicar en el cuero cabelludo, especialmente en zonas temporales y occipitales. Son unas escamas purpúreas, finas y secas, blanquecinas, que se desprenden fácilmente y puede haber prurito, que son los que los pacientes piensan que es caspa. Por ejemplo, miren esto, son escamas bastante chiquitas y de color amarillo. Pityriasis esteatoide, cuero cabelludo en la región frontal, en el conducto auditivo externo, en el pabellón auricular, en zonas preauriculares y cejas. Las escamas nuevamente son amarillentas, oleosas, se van a sentir como aceites y están adheridas y se van a asociar a la seborrea. Pueden recurrir todo el cuero cabelludo y el raspado produce que haya una descamación blanquecina, como por ejemplo lo que vemos aquí, que puede estar pues, en zona frontal o también en el
conducto auditivo. Luego tenemos la dermatitis seborreica facial. Se va a ubicar pues en cejas, en región interciliar, surcos nasogenianos, como ya lo hemos visto en consulta, zona paranasal, región retroauricular y conductos auditivos. Por ejemplo, esta es una imagen de cómo se podría presentar en la zona facial. También tenemos la blefaritis marginal, que se presenta en los bordes de los párpados. Hay inflamación, hay enrojecimiento, hay irritación y picación en los párpados. Hay presencia de escamas que se van a adherir a las pestañas y sensación arenosa en los ojos. Y se puede presentar de esta forma. También va a haber dermatitis seborreica de barba, bigote y pubis. Entonces se van a localizar en estas zonas. Son placas eritematosas con escamas amarillentas y grasosas. El prurito también lo van a presentar los pacientes y en ocasiones fisura y eczema. Por ejemplo, se puede presentar de esta forma. Es muy importante cuando los pacientes acuden a consulta preguntarles si esas lesiones aparecen en otras áreas. Ixomatidis seborreicas, áreas seborreicas como cuero cabelludo, cara, región external e interarticular. Ya son placas eritematosas con escamas finas de color blanco grisáceo, pues en el cuero cabelludo, y la escama puede ser más abundante formando grandes placas y puede asociarse al prurito. Se presenta pues en la parte de atrás del cuello. Dermatitis seborreica interginosa se va a presentar en los pliegues, por ejemplo en las axilas, en los ingles, en el ombligo, en la región genital, y se va a ver de este modo. Por ejemplo, esta es una dermatitis en la axila. El diagnóstico, primero vamos a iniciar con examen físico. Vamos a hacer una inspección directa de la piel. El eritema va a ser bien delimitado en áreas seborreicas, escamas grasas amarillentas o blanquecinas. En el cuero cabelludo se va a ver desde como una caspa difusa hasta las placas que se van a presentar, por ejemplo, en la región posterior del cuello. Y estas placas son escamosas, perdón, me confundo esa palabra. Y en lactante se puede presentar como costra láctea. Va a haber una distribución característica. Esto es importante porque esta se presenta de manera bilateral y simétrica. Y van a haber signos acompañantes, por ejemplo, el prurito leve a moderado, la descamación visible en la ropa oscura, el paciente refiere pues que le cae bastante caspa y se le nota, y la irritación local. También tenemos que buscar los datos de gravedad, por ejemplo, signos de sobreinfección, por ejemplo, que haya presencia de pus y costras, pus en las costras. Siguiente. Los estudios complementarios que podemos hacer. Bueno, se me olvidaba algo importante que no lo mencioné. Tenemos que hacer una evaluación también de síntomas por sistemas. Por ejemplo, ya en el área dermatológica va a haber prurito y va a haber sensación de piel grasa, irritación. Neurológico, recordemos que se presenta en el 60% de las personas con Parkinson, hay como una asociación a esa enfermedad, entonces preguntar por temblores o por rigidez. En inmunológico infeccioso podemos preguntar también antecedentes de VIH, el uso también de inmunosupresores, si el paciente es trasplantado. Psiquiátrico, podemos preguntar si el paciente tiene ansiedad, presenta bastante episodios de estrés. También en la historia clínica vamos a preguntar sobre el inicio y la evolución. Por ejemplo, el inicio y la evolución es algo crónico, se presenta bastante, es recurrente y tiene brotes y periodos pues, de remisión.
Factores desencadenantes, como los mencioné antes, que se presenta más cuando el paciente no duerme bien, cuando presenta estrés, cuando viaja a un clima frío, cuando viaja a un clima seco o el uso de irritantes, como lo vimos en una consulta, que era un paciente que empezó a utilizar una crema y esa crema empezó a hacer que haya pues un nuevo brote. También preguntar sobre la historia familiar, de si los familiares han presentado dermatitis seborreica, también si el paciente ha usado tratamientos previos, por ejemplo, que el paciente diga que ha utilizado champús, antifúngicos, corticoides tópicos y respuesta y adherencia. Y también, pues, cómo ha visto que le ha resultado este tipo de tratamientos. Ya los estudios complementarios no son siempre necesarios, como lo hemos podido ver en consulta, pero se usan en casos atípicos, también refractarios o en casos ya muy severos. Por ejemplo, tenemos la biopsia de la piel. Esta la vamos a hacer cuando existe alguna duda diagnóstica con psoriasis, lupus o dermatitis atópica. También podemos tomar cultivos micológicos, no son de rutina, son poco útiles pues, en la práctica, porque la malacesia, que es la que suele estar, forma parte pues, de la flora natural de la piel, de la flora normal. Y se observa para descartar, por ejemplo, tinea capitis, creo que hoy vamos a hablar de tinea capitis, no estoy muy segura, y pues otras micosis de superficie, pues de superficiales en el diagnóstico diferencial, que ya luego se los voy a presentar. También vamos a hacer pruebas de enfermedades del paciente. Por ejemplo, podemos pedir un ELISA, un Western blot para pacientes con VIH. En el paciente con VIH esa dermatitis va a ser extensa y va a ser de inicio brusco y va a ser refractaria, no mejora. También una evaluación neurológica para los pacientes con Parkinson o el perfil metabólico endocrino, porque ocasionalmente hay pacientes con factores de riesgo en esta. Lo vamos a tomar dependiendo de la evolución de la severidad. Por ejemplo, eh, la extensión, la intensidad del eritema, la cantidad de escamas y la cantidad de prurito. Y también podemos aplicar la escala de calidad de vida dermatológica, y ya la hemos aplicado en consulta para medir el impacto psicosocial. Esto es un poco lo que podemos ver: piel escamosa, piel seca, escamas blancas o amarillentas y costras en la región periauricular, erupciones cutáneas, enrojecimiento e inflamación, y va a producir bastante picor. La falta de pelo, donde ocurría. Doc, aquí sí me podrías ayudar, es que no encontré el por qué hay una falta de pelo en estas áreas. Doctora. Bueno, se puede presentar en región clavelar y cejas, a observar las placas eritematosas mal definidas, con descamación fina y grasa, y estas lesiones pues se van a presentar de coloración amarillenta en esta zona. No afectan, es importante, el triángulo central de la cara. En el cuero cabelludo se va a presentar de esta forma, en las regiones retroauriculares, en la región interescapular y región preesternal, también como mencioné anteriormente. Ya estos van a ser un poco lo que va a caracterizar, son los contornos mal definidos. Lo importante, siempre recuerden que son simétricas y bilaterales. El diagnóstico diferencial, es importante diferenciar la dermatitis con otras afecciones cutáneas, por ejemplo, la psoriasis. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Son placas más gruesas, con escamas plateadas y distribución diferente,
la dermatitis atópica, que hay mayor prurito y localización en flexuras, la dermatitis de contacto, que se asocia a exposición a alergenos o irritantes, la infección fúngica, que son lesiones anulares con borde activo, y la rosácea, como ya vimos en la clase pasada, son la presencia de pápulas y telangiectasias en la cara, sobre todo en los sur. Este es el tratamiento inicial, por ejemplo, ketoconazol al 2%, es un champú y se deja actuar por 5 minutos y se hace una vez al día por 7 semanas. Además del sulfuro de selenio 2.5%, que es un champú, y se deja 10 minutos una vez al día. Esto es lo que más se suele usar. Los corticoides, cuando leí el artículo, decían que la hidrocortisona al 1% casi no se aplica, no era usual darlo, porque controla la inflamación y sobre todo el prurito, pero no suelen dar hidrocortisona, lo mismo que los queratolíticos, no suelen dar el ácido salicílico. Lo que más usan es como tratamiento inicial el ketoconazol. Y ya, si se necesita un tratamiento sistémico, podemos usar fluconazol o itraconazol. Los cuidados generales y la prevención, vamos a decirle al paciente que mantenga una higiene adecuada, que lave las áreas afectadas con productos suaves, que no sean irritantes y que sean específicos para esta patología, que evite los factores desencadenantes como el estrés, el consumo excesivo de alcohol y la exposición a los climas externos, y el uso de emolientes para mantener la piel hidratada y restaurar la barrera cutánea. Y esta es la bibliografía de donde saqué la exposición, la información. Gracias. Listo, Alejandra, muchas gracias. ¿Alguna duda durante la búsqueda en la literatura, durante la preparación del tema? Sí, sobre todo por la caída de pelo. No en la literatura que busqué solo mencionaban que estaba, pero no mencionaban por qué se presentaba. Bueno, ustedes saben que la unidad de la glándula sebácea desemboca en el pelo, ¿listo? Entonces esa unidad pilosebácea es el pelo y la glándula. Muchas veces por la misma producción de grasa, el exceso de la producción de grasa, que cambia todo el pH, la pérdida de agua, puede hacer que ese pelo se debilite y se caiga. Lo otro es que esto se asocia mucho a picazón. El plurito es el edema con la inflamación es de los síntomas principales que va a tener el paciente. Entonces, de cierta forma, también la manipulación puede hacer que el folículo se debilite y se empiece a caer, ¿vale? Pero es básicamente más a nivel local por el edema y todo lo que ocasiona es el cambio en la composición del sebo en la piel. Básicamente es que él inicia a desprender y también si el paciente en cuero cabelludo por lo menos empieza mucho con el plurito a rascar, a manipular, pues también va a ser que en cierta forma se pueda caer el pelo. Listo. Y también una pregunta. Supongo que el tratamiento ya sistémico es en pacientes que tienen placas extensas, en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Porque es que Exacto. solamente mencionaban esa parte, pero no mencionaban cuándo darlo. El manejo sistémico para una enfermedad que es crónica, como es la dermatitis seborreica, que depende mucho de factores desencadenantes, que se puede controlar, mas no tiene cura. Entonces tú no puedes estar dándole cada 3 meses un antimicótico, en este caso un itraconazol o la terbinafina. Entonces hay que enseñarle al paciente a identificar en qué momento sí requiere o no el tratamiento sistémico, porque de todas maneras, cambiando los hábitos, saludables, cambiando la parte de una buena higiene, ellos van a mejorar. ¿En qué momento se da? Áreas extensas, áreas refractarias al tratamiento con antimicóticos tópicos, con los queratolíticos, pacientes que hayan hecho como toda su modificación en el estilo de vida, cuidándose con la parte de evitar desencadenantes. Allí, o que tengan mucho tiempo. O sea, hay pacientes que llegan a la consulta y yo estoy en crisis hace 3 meses. Entonces allí uno les ofrece como la parte del tratamiento oral, ¿listo? Pero no es para todos.
El paciente puede decir, no, llevo 3 meses, pero solamente es como en los surcos nasogenianos y a nivel de cejas, tratamiento tópico. Y también qué has hecho, ¿no? Porque ellos se aplican en cantidad de cosas. Tú mencionaste ahorita los corticoides de la hidrocortisona y ellos primero van a las farmacias. Y lo primero que le venden es el triconjugado, que ya saben que eso no lo pueden enviar nunca. O le envían un clotrimazol, que la evidencia con clotrimazol no funciona porque él no tiene efecto contra la malacesia. Y aquí utilizamos antimicóticos no porque sea una infección micótica, sino porque va a ir a actuar sobre la malacesia, que a pesar que es una levadura, que es un hongo, no se comporta esto como una enfermedad infecciosa, ¿listo? Entonces, ellos se aplican clotrimazol, el triconjugado y los corticoides. Y todo esto lo que hace es empeorar. Yo envío corticoides en caso ya que haya mucho edema y haya mucho eritema. Y los envío por separados en ciclos cortos y le explico al paciente, esto es para bajar el edema. Esto tú no lo puedes aplicar cada 8 días. O sea, no, esto es para bajar el edema porque estás muy rojo. Y sabemos que en una piel muy eritematosa es porque está muy inflamada y es una barrera cutánea que está enferma, que está dejando filtrar todo. Sale todo, entra todo. Entonces hay que bajar esa parte inflamatoria, pero el tratamiento es un ejemplo, el disulfato es el de selenio, el climbasol o el ketoconazol, ¿listo? Pero explicándole bien eso porque ellos con el tratamiento de los corticoides son felices y ustedes saben todo el riesgo que pueden generar en la piel estos medicamentos por tiempo prolongado o mal utilizados. Sí, doctora. ¿Y el ketoconazol en qué presentaciones está para la piel? Porque solamente lo di pues para el cuero cabelludo, pero para la piel en sí en área como Crema, tal, ¿crema? Ok. viene en crema. Cuero cabelludo en shampoo al 2% y en crema también al 2%. O incluso ya ustedes pueden enviar la crema, capa fina 2 veces al día, pero ya en la parte de dermatología lo utilizamos en fórmulas magistrales, en el cual va el ketoconazol, va con queratolíticos, con ácido salicílico, perdón, a baja concentración, al 2%, en forma de emulgel o en gotero, que es el fluido, para aplicar y les va muy bien. ¿Listo? Y Pues, cuando utilizo ahorita lo de la hidrocortisona que lo mencioné, los corticoides, utilizo mejor Desonida, que también es de baja potencia. ¿Listo? En vez de hidrocortisona. listo, sí. Yo leí en el artículo que hidrocortisona ya pues en casos de Ujú. mucha sintomatología, pero no se solía dar. Además Sí, porque no es los de pacientes primera línea. suelen aplicarse y aplicarse y aplicarse la hidrocortisona porque mejora. Creen que al mejorar los síntomas está mejorando la La patología. condición. La Ujú. otra cosa, pues también se pueden utilizar los inhibidores de la calcineurina. Entra el tacrolimus aquí, el cromus aquí en Colombia, en concentraciones bajas, del 0,03%. Pero este medicamento es buenísimo cuanto a su acción, es citotóxica, inmunomoduladora, pero puede irritar mucho. Entonces también hay que saber en qué momento se le da, porque esto es una piel que en cierta forma tiene fisuras y va a arder demasiado. Y si arde, molesta, pues eso causa en cierta forma mayor inflamación, hace que los linfocitos te lleguen, neutrófilos lleguen más allí a la parte de la piel. Entonces también hay que mirar en qué momento se aplica, ¿vale? Recuerden los fomentos, si es una piel que tiene muchas escamas, que está muy roja, la limpieza es supremamente importante. Tú lo mencionaste, si ellos creen que eso es por resequedad y no lavan bien la cara, hay que decirle 2 veces al día hay que lavarse la cara con jabones a base de ácido salicílico, a base de zinc. Los Sindet también ayudan muchísimo. Y dejarles claro que esto es algo crónico y que depende mucho de los factores desencadenantes, el alcohol, la parte del viento directo, cambios de temperatura, alimentos muy calientes, el chocolate, el café, tomando varias veces al día, porque ellos mejoran y a los 4 meses, bueno, eso no me sirvió. No, espérate, o sea, tienes que cuidarte, es una enfermedad crónica de la piel y como tal pueden haber recaídas si no te cuidas, porque los cambios en los hábitos saludables del paciente influyen mucho y esos cambios saludables es todo lo que es el exposoma. La alimentación, el consumo de frutas y verduras diario, la ingesta de agua, el dormir mínimo 7 a 8 horas nocturnas diaria, la parte del estrés, la exposición solar. Aunque estos pacientes pueden mejorar en climas cálidos,
En climas templados o que estén en fase de invierno haciendo frío, ellos pueden empeorar un poco la parte de esa producción de grasa y brotarse como tal. ¿Listo? Pero también el sol pues va a causar una irritación mayor por el sudor y también puede ocasionar manchas. Donde hay un proceso inflamatorio, exposición solar, ahí puede quedar una mancha residual posinflamatoria. ¿Listo? Listo, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, esas cremas para disminuir el tamaño de los poros, por ejemplo, podrían funcionar para evitar que haya como tanto sebo liberado. Las cremas que se utilizan para el tamaño de los poros es ácido, perdón, consisten, tienen ácido salicílico, tienen ácido glicólico, entonces sí pueden servir en cierta forma como coayudante, sí puede Listo. servir. Como en mantenimiento, sí. Igual en el mercado encontramos muchas líneas de S, que es para dermatitis seborreica. Ducray tiene una buena línea que es Kelwal. Tenemos la línea de Isdin para dermatitis seborreica. Tenemos también 3DS, que es una línea, pues un champú especial. Ellos solamente venden ese champú a base de Climbasol, que es para dermatitis seborreica. Bioderma tiene una línea también para dermatitis seborreica, entonces hay muchos productos en el mercado que uno ya le dice al paciente, bueno, mira, ten tu ketoconazol que te lo da la EPS, pero si puedes, trata de comprar estas cremas, va para la parte preventiva. Isdin tiene la Nutradeica en la parte preventiva, que es una crema que se aplica todos los días y es preventiva. Entonces el ketoconazol lo vas a utilizar en tiempo de crisis, se pasó la crisis, un mes, ya lo suspendes y sigues con la crema preventiva para pues disminuir la posibilidad de los brotes. ¿Listo? Y obviamente tu gel limpiador y tu protector solar. ¿Listo? Listo, Doc. Gracias. Bueno, en resumen, saber que esto es una enfermedad pues que es crónica, una dermatosis crónica, que como tal no es que haya un daño en la glándula sebácea, sino en la composición del sebo que va a ocasionar una irritación pues en la piel del paciente que presente esta dermatosis. Nosotros tenemos en la piel ácidos grasos, tenemos ceramidas que en cierta forma cambia el pH, cambia esto lo que ocasiona pues esa dermatitis, esa inflamación de la piel. Lo otro con ellos, esto no es infeccioso, va a afectar obviamente las áreas donde más producción de grasa hay. En los niños recién nacidos, en los neonatos, encontramos la costra láctea, pues a nivel de cuero cabelludo. Hay que explicarles a los papás si les llegan a consultar que esto es normal. No es como antes que le daban peineta para quitarla ya. No, esto a medida que laven el cuero cabelludo va a disminuir. Yo he visto niños y he tenido pacientes con dermatitis seborreica a nivel facial, niños recién nacidos, neonatos, pero es porque no le lavan la cara. Hoy en día tenemos, no, les ponen gorro, les ponen de todo para que no le caiga agua en los ojos, no sé qué pasa. La cara hay que lavársela, igual que el resto del pelo, del cuerpo, perdón. Obviamente con jabones suaves, pero también para ir disminuyendo toda esa parte de ese manto lipídico que ellos tienen a la hora del nacimiento en la piel y además porque es también una influencia hormonal de transferencia de la mamá al bebé recién nacido. Entonces, hay que explicarles de que la limpieza tienen que hacerla muy bien y pueden ir peinando suavemente que esa costra láctea va a ir desprendiendo. He tenido también neonatos que han requerido tratamiento, pero son en esos casos muy extensos que ya esa dermatitis seborreica la tienen a nivel de cuero cabelludo, a nivel facial, áreas muy eritematosas con fisuras. Allí sí damos tratamiento, pero de lo contrario, esto es benigno en los recién nacidos y solamente como explicarles hábitos higiénicos a los cuidadores y para de contar. En el Listo. cuero cabelludo vamos a tener la pitiriasis capitis, que es la caspa común. Esta caspa común la va a tener todo el mundo. Va a depender también mucho es de la higiene. Los pacientes que tienen un cuero cabelludo graso y que se lavan su pelo cada 3 días, pues aquí es básicamente como mejorar esa limpieza, decirle día de por medio como máximo y utilizando pues un champú anticaspa.
En el mercado está el Ovale, que tiene ketoconazol, o los que le mencioné ahorita de la línea de Ducrey o la de Isdin. Pero esa también puede tener otra presentación que es la estatorrea, que aquí ya van a ser unas escamocostras más gruesas, más oleosas, más grasosas, y al desprenderse, que compromete grandes mechones de pelo, y al desprenderla, esa escamocostra van a dejar áreas húmedas, malolientes en el cuero cabelludo. Pues aquí el tratamiento ya va a ser diferente, ya aparte del ketoconazol y las recomendaciones generales o el champú, pues que yo digo que tocan al sol, pero el champú que se le envía como tal, son pacientes que sí requieren mirar la parte de un tratamiento sistémico, por lo menos. ¿Cómo se da el tratamiento sistémico? Podemos dar, a mí me gusta dar itraconazol, doy 200 miligramos, el itraconazol viene cápsulas o tabletas de 100 miligramos, lo que hago es dar 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ya, eso es lo que doy. Y lo cito a un mes. Si no ha mejorado o no ha disminuido nada, le doy otro ciclo, pero lo estoy citando cada mes. Listo, y dependiendo de evolución clínica, así voy alargando la conducta sistémica. Hay que pedir exámenes de todo. Muchas veces hay que, como es maloliente, uno se confunde y uno dice, esto está sobreinfectado, pero no, esa es la característica de la estatorrea, un olor a ratón mojado. Hay que pedir obviamente exámenes en cuanto a la parte de inmunidad, un VIH, una serología, pedir una TSH, pedir también lo que es una glicemia en ayunas, una hemoglobina glicosilada. ¿Listo? Puede también haber a nivel facial la dermatitis seborreica típica que va a afectar cejas, interciliar, surcos nasogenianos, la parte retroauricular, el conducto auditivo. Va acompañada del eritema y sensación de escozor o plurito. También el manejo con el champú de ketoconazol o sulfato de selenio, el pitirionato de zinc también se utiliza. Y toda la parte de la rutina en cuanto a limpieza y protector solar. Incluso un hidratante suave se puede enviar, que es lo que les digo de las cremas preventivas. Y el tratamiento como tal, que puede ser con ketoconazol en crema. Ya tenemos también una blefaritis que puede ocasionarse a nivel del borde palpebral. Aquí mejora con la parte de la limpieza. En cuanto podemos utilizar shampoos suaves, el champú de bebé suave para la limpieza diaria, 2-3 veces al día de la zona de los párpados. Gotas en cuanto a cremas lubricantes a nivel del globo ocular, porque el paciente sí puede sentir como esa sensación de ojo seco o cuerpo extraño. Y mejorar la higiene. ¿Listo? En las mujeres si se maquillan por el tiempo del tratamiento no se pueden echar máscara, pestañina, aplicar pestañina, tener como nada de pestañas, pelo a pelo, esas cosas, nada de eso. ¿Listo? Tenemos otras formas de presentación ya a nivel del cuerpo, intertriginosa, pues que afecta a los pliegues, y hay una que es en forma de petaloide que suele afectar el tronco a nivel del escote de la B, aquí en el tórax, y se dice que son placas en forma de pétalos, placas eritematosas descamativas en forma de pétalo que afecta al tronco. Esa es más frecuente en hombres. ¿Listo? Y aquí pues hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es una psoriasis, sobre todo en el cuero cabelludo. A diferencia que la psoriasis, la escama del cuero cabelludo en psoriasis es una escama blanca adherida. En la dermatitis seborreica es una escama que es más untuosa y es más blanda. ¿Listo? Y obviamente en la psoriasis pueden haber otras áreas afectadas como son las uñas y las localizaciones típicas de la psoriasis. Y normalmente en la psoriasis no sobrepasa la línea de implantación. Sí puede estar en la línea de implantación, pero a diferencia de la dermatitis seborreica, que esta sí tú vas a ver lesiones satélites en la frente, detrás de las orejas. Entonces así uno hace diagnóstico diferencial. ¿Listo? Bueno, en cuanto las ayudas diagnósticas, bueno, aquí en la dermatitis seborreica, la lesión elemental que deben de tener en cuenta cutánea es eritema, descamación y que esa escama sea untuosa, grasosa, ¿listo? Asociado a síntomas de plurito o escozor de leve a moderado.
El diagnóstico, como dijo Alejandra, biopsia no se necesita, solo vamos a hacer biopsia en caso de hacer diagnóstico diferencial por dermatosis seborreica muy extensa que no responda al manejo convencional con el ketoconazol o que el paciente esté haciendo pues resistencia a pesar de que haya cambiado hábitos y el manejo adecuado, podemos hacer diagnóstico diferencial con biopsia. En cuanto a los exámenes rutinarios, pues ya les dije, podemos pedir un VH, una serología, TSH y una hemoglobina glicosilada o una glicemia en ayunas. Esto va independientemente de si el paciente tiene o no dislipidemia. Y lo otro es en cuanto a hacer raspados o estudios de KOH, pues no son convenientes. La verdad, la malacesia para que crezca es muy caprichosa y ella crece en cultivos, pues es muy difícil verla en un cultivo micológico. Entonces realmente es perder como dinero y perder tiempo. El diagnóstico se debe hacer, pues es clínico como tal, ¿vale? Y sobre todo dar las recomendaciones en cuanto a los hábitos saludables. A mí en estos pacientes me gusta darles a tomar omega 3 en las noches, una cápsula en la noche por 3 meses y probióticos para la microbiota en cuanto a la sobreproliferación de malacesia. Entonces me gustan los probióticos, también uno al día, uno al dos o 2 veces al día por 3 meses y el omega 3 por 3 meses. ¿Listo? Listo, doctora. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta o pasamos con el siguiente tema? Yo creo que no. Listo, entonces podemos seguir al próximo. Doctora, envío Dígame. otro link, faltan ¿Sí? 10 minutos. Sí, Ok, sí, no. Miguel. Bueno, Corto. entonces ya nos Listo. vemos. Bueno, Bueno. chao.